Bienvenidos todos y todas nuevamente a mi canal. Hemos llegado aquí al tema número 3. Este será el tercer tutorial y en este tema vamos a tratar sobre variables. Será una pequeña introducción. Este es un tema muy importante. Yo diría que es el tema más importante que vamos a ver en este canal porque todos los programas tienen variables y es muy importante saber cómo funcionan y cómo utilizarlas. Y es que si no sabemos esto, no podríamos crear ningún programa. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué son las variables? Bueno, las variables son un mecanismo que tienen los programas para almacenar información y poder acceder a esta información durante toda la ejecución del programa. Esta información por lo general es temporal y se borra automáticamente, termina el programa y luego cuando vuelve a iniciar, se vuelven a inicializar esos valores. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a declarar una variable llamada número 1 y vamos a asignar un valor con este signo de igual y le asignamos el número 10. Entonces, esta variable durante la ejecución de mi programa se le asignaría el valor número 10 y sería de manera temporal, pero como yo se lo he asignado y nunca lo he vuelto a modificar, será 10. Esta misma variable yo podría cambiar el valor durante la ejecución del programa y decir que ahora es número 20. En esta línea número 7, variable 1 vale 10 y en la 9 se le cambia el valor a 20. Y para probarlo, vamos a recordar cómo mostrar información usando el método console.log que ya habíamos visto en el primer tema. Y diremos un momento, el valor de la variable es dos puntos y luego con una coma pasamos la variable número 1. Luego copiaremos esta misma línea debajo de, del cambio de valor y vemos que es exactamente igual, por lo que deberíamos ver el resultado y vamos a ver. Damos doble clic, no mostramos nada, sino que vamos a la consola oculta. Si se recuerdan cómo era inspeccionar, console, y ahí lo vemos. Vemos que la primera dice el valor de la variable es 10, luego el valor de la variable es 20, porque yo lo he cambiado. Y a esto le llamaremos crear y asignar variable. Y a esto le llamaremos cambiar valor de variable. Ahora vamos a ver otra variable y le llamaremos y vamos a sumar variables aquí, suma de variables, para lo que crearé otra variable llamada variable número 2, ese será el nombre, y le daré el valor 50. Luego crearé una variable resultado y diré que el resultado será el número 1, la variable número 1 sumada a la variable número 2. Y voy a copiar esto para no escribirlo, es más rápido. Decir que la suma de las variables es resultado. Voy a guardar esto y como variable vale 20, la variable 1 es 20 y la variable 2 es 50, resultado debería ser igual a 70. Y veamos qué pasa. Resultado, la variable suma, o sea, la suma de las variables es 70. Otra operación que podríamos hacer sería la resta de variables. Resta de variables. Para lo que utilizaremos nuevamente a resultado y diremos que el resultado
De hecho, vamos a copiar las dos líneas y copio estas dos líneas, es más rápido. Digo que el resultado sería igual a número 1 menos número 2. Y luego digo que la resta o la diferencia de las variables es igual al resultado. Guardo, refresco la página y veo que ahora da menos 30 y mi variable tiene un número negativo, la resta. Ahora vamos a multiplicar las variables también, para lo cual voy a asignar números más pequeños y diré que el número 1 será igual a 5 y número 2 será igual a 4. Entonces digo que el resultado sería número 1 y por es con un asterisco, la operación multiplicación sería con un asterisco aquí en JavaScript. Y luego el mensaje diría que la multiplicación de las variables es resultado. Guardo, voy a la página y refresco. Y veo que ahora la multiplicación de las variables es 20, pero previamente hice una asignación, así que estos valores no hacen mucho sentido. Pero es una forma de que ustedes vean de cómo se puede manipular y utilizar estas variables. Como pueden ver, es de una manera muy sencilla. Y luego, por último, vamos a ver la operación de división. Copiamos esto y digo que ahora vamos aquí a poner un 40. Número 1, que valdría 40, sería dividido, y para dividirlo utilizamos la operación división, que aquí es una barra con JavaScript. Número 1 dividido entre número 2, resultado, y la división de las variables sería igual a, debería ser 10. Si no me falla, oh sí, 10. Y de esta manera podríamos hacer operaciones cada vez más complejas y estos valores irían cambiando a manera que vayamos asignándole un nuevo valor durante la ejecución del programa y podríamos verlo utilizando el console log. Algo que es resaltar en el uso de variables es que yo le asigno un nombre. Como pueden ver, aquí he utilizado número 1, número 2 y yo le asigno el nombre que yo quiera, siempre y cuando sea respetando algunas reglas para la asignación de nombres de variables. La primera regla para asignación de nombres de variables es que este nombre no puede ser una función predefinida de JavaScript. ¿Y qué es una función predefinida de JavaScript? Pues es una función que ya exista y que JavaScript la reconozca, como podría ser console log o alert. Así que yo no podría crear una variable llamada alert porque esto redefiniría la función alert que podría utilizar más adelante y daría resultados inesperados. Así que la primera regla sería que los nombres de las variables que yo asigna sea algo que no exista ya previamente en JavaScript. Y esta no es una regla, pero es una buena práctica. Y es que esta buena práctica que voy a decir es muy importante seguirla. Los nombres de variables deberían ser, eh, ¿cómo decir esto? Deberían ser lógicos, deberían tener sentido, deberían dar sentido a mi variable. Por ejemplo, si yo declarara variable X como lo harían en matemática, X no me dice nada, yo no sé quién es X, yo veo X en el programa y no sé qué hace, no sé qué hace. Sin embargo, como resultado, yo estoy esperando que el resultado sea un resultado de una operación, tiene un poco más sentido, y al igual que número 1 y número 2. Aunque por ser honestos, estos nombres tampoco tienen mucho sentido. Si por ejemplo yo fuera a hacer una operación real
como por ejemplo sería calcular el área de un rectángulo, por ejemplo. Eh, el área del rectángulo sería base, altura del rectángulo, y el resultado sería área del rectángulo. Área del rectángulo, o mejor, área rectángulo. Decimos que sería base por altura. Estos nombres tienen más sentido para el programa y para el programador que va a desarrollarlo. Y es que estos nombres que no tienen ningún sentido deberíamos evitarlos a toda costa porque luego sería muy difícil entender de qué trata el programa. Esto es muy importante. Las variables no solamente almacenan valores numéricos, sino que pueden almacenar prácticamente cualquier cosa. En el capítulo de hoy hemos visto que almacenan valores numéricos enteros, pero también almacenan decimales. Por ejemplo, si declaramos la variable pi que no existe, y asignamos el 3.1416 y decimos que pi console log. Quiero ver el valor de pi. Pi 3.1416, vemos que puede almacenar decimales sin ningún problema. Entonces las variables almacenan valores enteros, positivos, negativos, decimales. Esas son variables numéricas. Pues en el capítulo de hoy veremos otras variables y es que las variables también podrían almacenar texto de esta manera. Igual, de la misma forma, var, nombre de la variable, igual. Y para agregar el texto utilizamos las comillas simples. Y dentro de las comillas simples ponemos el texto a almacenar. Las variables de texto no pueden hacer las operaciones aritméticas porque no son números, pero tienen otros tipos de operaciones que se pueden operar con el texto. Podríamos ver la información en la consola. Y vemos que imprime la variable de texto como si hubiéramos escrito el texto mismo. De esta manera. Fíjense que para el console log generalmente ponemos la comilla simple y el texto, pero para imprimir la variable simplemente ponemos la variable sin la comilla simple. La comilla simple es parte del texto. Y ya para finalizar, vamos a hacer una pequeña operación que sería la concatenación de variables o suma de variables. Y decimos que creamos una variable nueva y decimos el nombre Ariel Batista. Este sería el valor de mi variable nombre. Y la variable texto, vamos a cambiar el texto que había escrito anteriormente. Y le pondremos el nombre de el tutor es dos puntos, coma, y creamos otra nueva variable que la llamaremos texto completo. Y sería ahora text más nombre. Bueno, aquí un error muy común que he cometido es que he puesto text en inglés y de vez en cuando me va a pasar porque
Yo programo en inglés, pero aquí estoy tratando de hacerlo todo en español. Así que será texto, no texto. Y digo que texto completo será igual a texto más nombre. Y luego imprimo el valor de texto completo. Ahí vemos que yo he sumado dos variables de tipo texto. Y vemos que el resultado es el esperado. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado el video. Cualquier cosa que no entiendan, por favor, déjenme las preguntas en los comentarios y yo le estaré respondiendo. También voy a dejar este y todos los em, el código en un archivo para que puedan descargarlo y puedan verlo. Pues me despido y hasta la próxima.